Los tres nos subimos al mismo coche. La vista de mi divorcio estaba programada para las 9:30 de la mañana. Mi marido y su amante iban a casarse justo después de eso, pero solo yo fui la que salió ilesa. El karma llegó antes que el tribunal. Antes de empezar, decidnos desde dónde nos veis. Nos encanta saber de nuestra familia global. Y si es vuestra primera vez aquí, no olvidéis suscribiros. Vuestro apoyo nos ayuda a compartir más historias reales de traición, justicia y renacimiento. Ahora, sentaos y escuchad. Me senté en el asiento trasero del elegante Mercedes negro, aferrando el bolso de cuero beige que Borja me había comprado durante nuestro viaje a Italia hace 3 años. En aquel entonces, lo llamó un regalo para su mujer perfecta. Ahora, era solo un accesorio viejo lleno de papeles de divorcio y los restos de un matrimonio roto. Hoy era el día en que yo, mi marido Borja Castillo y Lucía Torres, su amante, nos dirigíamos al juzgado de primera instancia para terminar con todo. La audiencia de divorcio comenzaría a las 9:30. Después de eso, Borja y Lucía tenían previsto casarse inmediatamente en el registro civil. Después de todo, ella ya estaba embarazada de 7 meses. Ese vientre perfectamente redondo bajo su vestido premamá rosa pálido ya no podía ocultarse. Esta era la definición del libro de una boda de penalty, una ceremonia apresurada por el bebé. No demandé a Borja por infidelidad, aunque mi corazón una vez hirvió de rabia. La razón era simple. El acuerdo que ofreció era demasiado generoso, incluyendo una pensión compensatoria que me permitiría vivir cómodamente sin tener que volver a trabajar pronto. A veces el dinero es la justicia más práctica a la que una mujer como yo puede aferrarse. El coche zumbaba suavemente por la autovía hacia el centro de la ciudad, el motor ronroneando como un susurro. Borja conducía, su mano derecha firme en el volante, su izquierda acariciando ocasionalmente la mano de Lucía que descansaba sobre su muslo. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto, su cabello dorado cayendo sobre sus hombros, los labios con brillo en una sonrisa engreída. Nos observé a través del espejo retrovisor, sintiéndome como una espectadora involuntaria en su drama romántico. El vientre de Lucía sobresalía, y no pude evitar pensar en la razón por la que yo estaba allí. Infertilidad. Los médicos habían dicho que era mi problema, y Borja había usado eso como excusa para correr a los brazos de Lucía. Si hubieras podido darme un hijo, las cosas habrían sido diferentes, dijo una vez, su voz goteando falso arrepentimiento. Ahora, mirando ese estómago embarazado, todo lo que sentía era una vaga tristeza mezclada con un extraño alivio de que esto pronto terminaría. Pero entonces, a mitad de camino hacia el juzgado, la calma se rompió. Comenzó con una conversación sobre su próxima boda, y así empezaron a discutir justo delante de mí. ¿El problema? Lucía insistía en usar rosas de color rosa palo para la boda. Borja, con su audición selectiva, entendió mal y pensó que ella se refería a rosas de papel. El diseño en 3D acaba de llegar y el efecto parecía un funeral. Borja, ¿estás loco? ¿Quién usa rosas de papel para una boda? ¿Haces esto para molestarme a propósito? Su voz se elevó, aguda y resonando en el espacio reducido. La cara de Borja se tensó, su agarre en el volante se apretó, y el coche se sacudió ligeramente cuando estalló. ¿Por qué gritas? Fue solo un malentendido. Podemos arreglarlo, ¿vale? Su cara se puso roja, no de vergüenza, sino de la ira que subía en él. Lucía no retrocedió. Malentendido. ¿Acaso escuchas algo de lo que digo? Siempre eres así. Nunca me prestas atención realmente. Sus lágrimas empezaron a caer, el rímel corriéndose como manchas de tinta. Borja suspiró, con la voz tensa. Vale, lo pillo. Es un error. ¿Qué quieres que haga? Estoy conduciendo. La pelea escaló en una sinfonía caótica. Ella gritando, él gruñendo. Me senté en el asiento trasero,
apoyándome contra el cuero suave. Y entonces Lucía de repente se giró hacia mí, con la voz temblorosa, suplicando: «Elena, por favor, díselo. ¿Crees que es fácil para mí? Me llaman rompehogares mientras llevo a su bebé. Solo pedí una pequeña cosa y a él ni siquiera le importa. ¿Cuál es el punto de este matrimonio entonces?» Su cara estaba roja, las manos acunando protectoramente su vientre, como si fuera un tesoro frágil. Miré sus ojos llorosos y sentí algo inesperado. No celos, sino una extraña mezcla de lástima y amargura. Sonreí débilmente, con voz suave. Sí, es todo culpa suya. No te disgustes, no es bueno para el bebé». Borja escuchó eso y su cara se oscureció aún más. «¿Crees que no me importa? ¿Por quién crees que me mato trabajando todos los días? Fue un pequeño malentendido. ¿Tienes que seguir sacándolo a colación?» Sonaba como un niño enfurruñado. Me giré hacia él, aún calmada. «Mantener a la familia no es fácil. Después de todo, os quité 3 de vuestras casas. Lucía está embarazada. Quizás intenta ser un poco más comprensivo». No estaba mediando porque me importaran, sino porque estaba preocupada. Si esto escalaba más, la audiencia en el juzgado podría retrasarse y tendría que esperar aún más para salir de este matrimonio. Para evitar que las cosas se descontrolaran, le ofrecí a Lucía: «¿Por qué no vienes a sentarte atrás? Toma aire, no te molestes con este idiota». Lucía se movió lentamente al asiento trasero. Yo cambié al frente. Tan pronto como se sentó, comenzó a despotricar de nuevo. «Es todo culpa tuya. Si hubieras podido tener hijos, yo no estaría sufriendo así ahora». Esa frase fue una daga al corazón. Me congelé, con los ojos fijos en el espejo retrovisor. ¿Estas 2 basuras humanas, un amante y un marido infiel, y todavía encontraban la manera de culparme? Pensé para mis adentros, la furia burbujeando bajo la superficie. Dicen que a la gente mala le llega su hora. Si el karma tiene ojos, que ataque ahora. ¡Pam! Un estruendo ensordecedor explotó, seguido de un destello blanco cegador. Mis oídos zumbaron durante segundos. El mundo se desenfocó como una pesadilla. El airbag se estrelló contra mi cara, picando agudamente, pero todo lo que podía pensar era un accidente. El coche de Borja se había estrellado contra un gran camión. Desde la caja del camión, una barra de acero de 1 metro de largo, de unos 7 u 8 centímetros de grosor, salió volando como una lanza del infierno. En un instante, atravesó directamente el parabrisas. La barra atravesó el pecho derecho de Borja, rompió el asiento del conductor y ensartó el vientre de Lucía en la parte trasera. Y yo, como acababa de moverme al asiento del copiloto, solo fui golpeada por el airbag. Doloroso y mareante, pero nada grave. Me senté allí, mirando la escena horrible frente a mí. Mi nombre es Elena García. Tengo 29 años y enseño matemáticas en un instituto local. Mi trabajo es simple. Cada día me paro frente a la pizarra dibujando ecuaciones equilibradas, explicando a los chicos cómo todo en las matemáticas sigue una lógica y tiene una solución. Pero mi vida no es nada de eso. Es desordenada, desequilibrada y no hay ecuación que pueda resolverla. Hace 5 años me casé con Borja Castillo, un empresario guapo con labia, que constantemente me prometía un futuro lleno de niños y felicidad. Tenía 24 años entonces, todavía lo suficientemente ingenua para creer que el amor por sí solo podía construir una vida entera. Pero la realidad fue mucho más dura. Los años pasaron, uno tras otro, y yo seguía sin quedarme embarazada, sin bebés llorando, sin pequeños pasos. Empecé a preocuparme. Mi suegra, Elvira Castillo, una mujer huesuda con el pelo plateado bien recogido y ojos afilados como cuchillas,
Fue la primera en expresar su crítica. Vivía a solo unas manzanas de nosotros, pero parecía que estaba acampada en mi cocina. En cada visita miraba mi estómago, con los labios fruncidos, antes de escupir algún comentario mordaz. Elvira se negó a dejarme ir a un hospital de renombre, donde médicos reales y equipos modernos pudieran ayudar realmente. «No hace falta», dijo, sacudiendo la cabeza. «Conozco a un buen médico en una clínica de fertilidad al otro lado de la ciudad. Recomendado por una amiga. Tiene mucha experiencia». Fue tan insistente que no tuve opción. Ese médico, un anciano frágil con gafas gruesas y voz rasposa, vino a nuestra casa para examinarnos a ambos. Intenté todos los métodos que pude para quedarme embarazada. Esos suplementos hormonales diarios sabían tan amargos como mi creciente decepción. Rastreé mis ciclos menstruales en una aplicación, marqué cada día de ovulación, programé el sexo como un problema matemático complejo. Pero aún así, no concebía. Cada vez que la prueba mostraba una sola línea, sentía como si mi corazón fuera aplastado. No confiaba en ese viejo médico, así que fui en secreto a un gran hospital para hacerme pruebas adecuadas. Los resultados volvieron normales. Mis niveles hormonales estaban bien. Mi cuerpo lúteo estaba sano. Mis ciclos funcionaban como un reloj. El médico sonrió y me palmeó el hombro. «Estás perfectamente bien, Elena. Nada de qué preocuparse». Llevé el papel a casa, con las manos temblando mientras se lo entregaba a Borja, mi voz suplicando. «Mira, estoy bien. Quizás el problema es tuyo. Deberíamos hacerte un chequeo a ti también». Pero la cara de Borja se puso roja de ira. Tiró el papel sobre la mesa. «¿Me estás culpando ahora? Yo estoy perfectamente sano. Tú eres la que necesita esforzarse más». Salió furioso de la habitación, dejándome allí sentada, agarrando el papel ahora arrugado en mis manos. Seguimos yendo y viniendo así durante meses. Peleas repitiéndose en bucle, gritos que resonaban por la casa, seguidos de largos tramos de silencio que se sentían como una maldición. Todo explotó finalmente el día que Borja apareció en mi puerta con Lucía, una mujer joven visiblemente embarazada. Se pararon allí en la entrada, con el brazo de Borja envuelto alrededor de sus hombros, su voz plana como si estuviera comentando el clima. «Elena, lo siento, pero Lucía está embarazada de mi hijo. Yo no tengo ningún problema». Me quedé congelada, mi mano agarrando el marco de la puerta hasta que mis nudillos se pusieron blancos, mi corazón rompiéndose. Él usó su vientre como prueba, como un arma. Mi rabia se mezcló con el desamor. Establecí los términos para nuestro divorcio. 3 de las casas serían para mí, y él se quedaría con solo una parte del efectivo. Media hora después del choque, los agudos aullidos de las sirenas de la policía resonaron en el aire, mezclados con los bramidos de los camiones de bomberos y ambulancias, todos corriendo como bestias metálicas, sellando la mitad de la carretera. El humo aún salía espeso del motor del camión. Me senté al borde de la carretera envuelta en una manta térmica, temblando. Mi cara debía estar pálida, los ojos vacíos, mirando a la nada como si mi alma todavía estuviera atrapada en algún lugar dentro de ese coche destrozado. La gente se reunió alrededor, el conductor del camión temblando, unos pocos curiosos que habían detenido sus coches. Algunos intentaron consolarme. Una mano me palmeó suavemente el hombro. «¿Está usted bien?» Solo asentí, agarrando la manta con más fuerza. «¿Es usted Elena García?», preguntó un joven policía, acercándose con una libreta en la mano, su tono serio pero comprensivo. Asentí de nuevo, mi garganta seca como papel de lija. Anotó algunas notas y preguntó: «Las 2 personas heridas en el coche, ¿cuál es su relación con usted?» Respiré hondo, forzando mi voz para mantenerse firme. «El hombre es mi marido, Borja Castillo. La mujer
El bebé en su vientre pertenece a mi marido. La expresión del oficial se endureció al instante, levantando las cejas mientras me estudiaba como a una sospechosa. Señora García, usted sabe que la gestación subrogada es ilegal en España, ¿verdad? ¿Están involucrados en algún tipo de contrato? Me quedé helada, con la boca abierta. Luego señalé hacia el accidente retorcido a unos metros de distancia, donde Borja y Lucía seguían atrapados, y espeté, con la voz temblando de furia. Mírelos, aferrándose el uno al otro como amantes, viviendo y muriendo juntos. ¿Le parece eso un contrato de vientre de alquiler? Son prometidos y amantes. Desde el interior del coche llegaron gemidos débiles, cortando el aire ya sofocante. Lucía, con la cara blanca como un fantasma, los ojos llenos de lágrimas, agarraba su vientre hinchado, temblando, gimiendo. «Me duele. Por favor, salvadme. Salvadme primero». Su voz se quebró con desesperación como un animal herido rogando por su vida. Borja, con el pecho derecho atravesado limpiamente por la barra de acero, su camisa blanca empapada en rojo, jadeaba dolorosamente, gritando roncamente. «¡No te muevas! ¡Joder! ¡No te muevas! ¿Me oyes? Yo también estoy agonizando. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude primero!». Su cara se contorsionó en agonía. Entonces se acercó un oficial mayor, de mandíbula cuadrada, bigote plateado, su expresión grave como un juez presidiendo un veredicto. «Muy bien», dijo. «Tenemos un problema serio aquí. Puede que tenga que decidir usted». Resultó que el equipo de rescate se había topado con una situación imposible. La barra de acero, gruesa como mi muñeca, los había ensartado a ambos de una manera horrible, a través del pulmón derecho de Borja, perforando el asiento del conductor y directo al abdomen de Lucía. Los rescatistas explicaron con urgencia, señalando las heridas. El pulmón derecho de Borja estaba perforado, la sangre inundando su cavidad torácica. La herida de Lucía probablemente afectaba su hígado y vaso, y la condición del feto era incierta. El latido fetal era irregular. Si salvaban a Borja primero, tendrían que cortar la barra cerca de su asiento, pero ese tipo de fuerza retorcería el otro extremo dentro del cuerpo de Lucía, destrozando sus órganos, y el bebé no sobreviviría. Si salvaban a Lucía primero, no podían simplemente cortarla. La única forma sería separar el cuerpo de Borja de la barra sin más daño. Pero hacer eso dejaría un agujero enorme en su pecho, causando que la presión arterial pulmonar se disparara. Moriría al instante. Era una paradoja de la vida real, un problema sin solución, y el equipo de rescate se quedó congelado. Elena. La voz de Borja se quebró, sus ojos llenos de súplica, labios temblando, mano moviéndose débilmente en el aire. «Ayúdame», susurró. «Elena, por favor, sálvame. Sálvame a mí también. Todavía tengo a mi bebé». Lucía sollozó, su voz temblando, y en su desesperación parpadeó algo primario. Instinto maternal. Una madre luchando por la vida de su hijo, sus manos agarrando su vientre protectoramente. Los segundos pasaban como horas, su presión arterial bajando, la respiración debilitándose, y aún los rescatistas no podían decidir. Entonces, de repente, todos los ojos se volvieron hacia mí, como si yo fuera el juez con la última palabra. Saqué mi teléfono del bolso, mis manos temblando mientras marcaba. Déjenme llamar a alguien para pedir consejo primero», le dije al oficial. Intenté llamar a mi suegra. 2 tonos, luego colgaron. Intenté de nuevo. Ocupado. «Parece que ha bloqueado mi número», dije con una media sonrisa amarga. Recordé que Borja dijo una vez que sus padres estaban de vacaciones en Europa. No volvían hasta el próximo lunes. Sus teléfonos probablemente estaban en modo avión. Quizás podría probar con el teléfono de Borja. Luchando contra el asco, me acerqué al accidente.
buscando en sus bolsillos empapados de sangre el teléfono. Justo cuando lo desbloqueé, entró una llamada. Era de la organizadora de bodas. Contesté. Una voz femenina alegre sonó. «Señor Castillo, solo llamamos para confirmar los arreglos florales para la boda». Le di mi sugerencia, mi voz tranquila y firme. Para la boda del señor Castillo y la señorita Torres, creo que será mejor que elijan las flores de papel. Vi la luz desvanecerse de los ojos de Borja en tiempo real. Su cara se retorció y una bocanada de sangre brotó, salpicando la barra de acero. En el mismo momento, los dos paramédicos cerca del asiento trasero gritaron en pánico. «La embarazada está convulsionando. Necesitamos actuar ahora». El oficial me arrebató el teléfono de la mano, cortando inmediatamente la llamada con la empresa de bodas, e intentó contactar a sus familias en su lugar. Pero la familia de Lucía no era de la zona, y los padres de Borja seguían en el aire, completamente ilocalizables. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras miraba a los rescatistas, sus caras tensas por la concentración, el sudor goteando por sus sienes. Finalmente, respiré hondo y hablé suavemente. Quizás simplemente déjenos ir juntos. Ayúdenos a irse pacíficamente, sin dolor. Todos se quedaron en silencio, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. El oficial, que parecía ser el capitán, un hombre alto con un bigote poblado y cara severa, habló con firmeza. «Señora García, entiendo sus sentimientos, pero estas son vidas humanas. Esto no es algo con lo que bromear». Asentí, mi tono tranquilo, casi distante. «Tiene razón, no es algo para tomar a la ligera. Así que, hagámoslo justo, entonces, lancen una moneda». El oficial parpadeó, sin palabras, agarrando su radio con fuerza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Recordé que alguien dijo una vez, el significado de lanzar una moneda es que cuando está en el aire, de repente te darás cuenta de lo que realmente quieres. Pensé para mis adentros, la persona que dijo eso nunca debió haber estado en una situación donde su marido infiel y su amante se ahogaban juntos, o en este caso, ensartados por la misma barra de acero. Para cuando el equipo de rescate finalmente decidió actuar, el aire en el lugar del accidente se había vuelto aún más sofocante. El chirrido agudo de la sierra de metal cortó el silencio mortal como el aullido de la propia muerte. Eligieron salvar a Lucía primero, porque el latido fetal se estaba volviendo errático. El capitán de policía me miró, con la voz pesada. «Elena, intentaremos separar la barra de acero del cuerpo de Borja primero, pero el riesgo es extremadamente alto». Asentí, agarrando la manta térmica tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel, pensando para mis adentros. «Riesgo. Toda esta vida ya es una apuesta». Comenzaron. La sierra zumbó, la barra de acero tembló con cada corte, y la sangre brotó de la herida de Borja como una fuente, tiñendo el asfalto de rojo. Borja soltó un grito desgarrador, su cara retorcida en agonía. Pero al final no pudo escapar de su destino. Perdió demasiada sangre. Su cuerpo convulsionó unas cuantas veces más, luego se quedó quieto. Su respiración se detuvo. Sus ojos permanecieron abiertos de par en par, mirando al cielo gris como acusando al propio destino. Lucía fue sacada del coche, su cara pálida como el papel, aún acunando su vientre, gimiendo débilmente. «Mi bebé, salvad a mi bebé». La llevaron rápidamente en una camilla, la ambulancia saliendo a toda velocidad por la carretera. De camino al hospital, el oficial me dijo más tarde que Lucía sufrió una hemorragia cerebral debido a complicaciones del embarazo. Los médicos lucharon para salvarla durante 3 horas, pero no sobrevivió. El feto de 7 meses fue extraído mediante cesárea de emergencia. Un niño diminuto que apenas pesaba 1,4 kilogramos, arrugado y rojo, colocado inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, rodeado de tubos y monitores en una incubadora. Llegué al hospital más tarde.
mis pies arrastrándose por el pasillo de baldosas blancas frías, el olor a desinfectante haciéndome girar la cabeza. En el mostrador de recepción, un médico me detuvo, sosteniendo una hoja de gastos médicos detallados, su voz plana. Señora García, necesitamos que pague las tarifas del hospital para el bebé. Me quedé congelada, totalmente atónita. ¿Perdón? ¿Me está pidiendo que pague por el bebé de mi marido y su amante? Mi cara debía parecer terrible, los ojos abiertos de par en par con furia. Una enfermera cercana, una mujer de mediana edad con el pelo cuidadosamente atado y ojos cansados, me miró brevemente. Luego respondió con indiferencia. «Oh, siento molestarla. Solo seguimos el protocolo». Su tono era tan casual como hablar del tiempo, pero había un destello de lástima en sus ojos. Me paré fuera de la UCIN, mirando a través del cristal borroso. Dentro, el recién nacido, apenas del tamaño de mi palma, yacía dentro de la incubadora, su pecho diminuto subiendo y bajando bajo una manta fina, el monitor cardíaco pitando constantemente. No pude evitar suspirar. Me giré hacia la enfermera, con voz cansada. La familia de Lucía no llegará hasta mañana. Hablen con ellos. En cuanto a mi exmarido, lo incineraremos por ahora. Después de todo, legalmente sigo siendo su mujer. Tenía todo el papeleo, así que todo el proceso fue sin problemas esa tarde. Murió por la tarde. La cremación estaba programada para la mañana siguiente. No es que fuera despiadada con los padres de Borja. Fueron ellos quienes bloquearon mi número. Intenté llamar un par de veces, pero las llamadas sonaban sin respuesta. Cuando llegué a casa, llamé inmediatamente a mi madre. Cuando le dije que Borja había muerto, respondió con indiferencia. Bueno, después del divorcio, es como si estuviera muerto de todos modos. Grazné con la voz rasposa. No muerto en sentido figurado. Muerto biológicamente. Mi madre se quedó en silencio durante 3 segundos, una pausa pesada en la línea. Luego estalló en una carcajada fuerte y clara, como una liberación. Elena, no se lo digas a tu padre todavía. El médico dijo, nada de choques emocionales después de su cirugía. Asentí, aunque ella no podía verlo, con voz cansada. Sí, déjame terminar de lidiar con los bienes primero. La enfermedad de mi padre fue desencadenada por los Castillo. Le hicieron enfadar tanto que terminó en el hospital. Desde que Lucía se quedó embarazada, Borja y su madre fueron por ahí manchando mi nombre en Facebook, acusándome de ser infértil, diciendo que engañé a su familia desde el principio. Para forzarme al divorcio, incluso vinieron al colegio donde enseñaba. Luego aparecieron en la empresa de mi padre, montando una escena. Se puso tan furioso que le dio un ataque al corazón. Apreté los dientes e hice que un abogado redactara una demanda, demandándolos por difamación y daños emocionales. Viendo que iba en serio, la familia Castillo finalmente retrocedió y se disculpó. Aceptaron la división de bienes, 3 casas para mí, y ellos solo se quedarían con el efectivo para finalizar el divorcio pacíficamente. Sí, puede que pareciera fría, distante, parada en el lugar del accidente hoy sin expresión, con los ojos secos mientras veía el cuerpo de Borja cubierto con una sábana blanca. La policía, los bomberos y el personal médico eran todos profesionales, tranquilos, concentrados, trabajando rápido, porque eso es lo que sus trabajos requerían. Salvar vidas, no juzgar. Pero, ¿alguien lo sabía? Antes de ver el cuerpo de Borja enfriarse, su piel pálida, su sangre seca, ya había visto mi propio corazón congelarse poco a poco. Una vez fui una chica brillante, llena de esperanza sobre el matrimonio, creyendo en el amor para siempre. ¿Pero qué obtuve a cambio? Comentarios despectivos de Borja como «Deja de dar la lata, estoy cansado», después de cada discusión. Su cruel egoísmo alejándose cuando yo lloraba.
un matrimonio lleno de peleas mezquinas interminables, una cultura familiar tóxica y su dependencia enfermiza de su madre. Fue su familia la que destrozó mi sueño de un hogar, obligándome a finalmente dejarlo. La vida a veces es justa de la manera más brutal. Tumbada en la cama enorme en el dormitorio completamente a oscuras, con las mantas enredadas a mi alrededor, miraba al techo. Esta habitación solía ser donde compartíamos innumerables noches. Borja me abrazaba por detrás y susurraba cursiladas dulces. «Eres mi todo, Elena». Y ahora, pensando en el hombre que una vez amé tan profundamente, con quien una vez compartí cama, ahora muerto, reducido a cenizas en alguna urna fría en algún lugar, sentí una inquietud insoportable. Mi corazón latía con fuerza, no de tristeza, sino de un extraño vacío, como si mi cuerpo se estuviera rebelando contra el silencio repentino. Di vueltas en la cama, agarrando la sábana hasta arrugarla. Pateé las mantas, con gotas de sudor formándose en mi frente, aunque el aire acondicionado estaba a tope. Finalmente, no pude soportarlo más. Salí de la cama, mis pies descalzos golpeando el suelo de madera helado, y tropecé fuera de la habitación hacia la cocina. Me hice un tazón de fideos instantáneos, comí y bebí hasta que finalmente me sentí un poco mejor. Resulta que solo tenía hambre. Me burlé de mí misma. La gente tiende a complicar demasiado las cosas, pero a veces todo lo que se necesita es un tazón de fideos. Este verano no tenía que trabajar. Eran las vacaciones de verano, el largo descanso para los profesores, un tiempo para relajarse, leer o viajar. Pero este verano se había convertido en un torbellino caótico. Cuando Borja fue incinerado, yo todavía estaba profundamente dormida, agotada después de un día completo en el hospital y la funeraria, durmiendo tan profundamente que el sonido del teléfono ni siquiera me despertó. Cuando finalmente abrí los ojos, el sol ya estaba alto. Me los froté y cogí mi teléfono para ver una llamada perdida del servicio funerario. Devolví la llamada. El hombre al otro lado de la línea habló en un tono constante y profesional. Preguntaron si quería recoger los restos en persona o que me los enviaran. También preguntaron qué diseño de urna prefería, qué tamaño, qué material. Fui a recoger las cenizas esa mañana, conduciendo por calles familiares. En la funeraria, un empleado me entregó una urna de cerámica gris, pesada en mis manos, lisa y pulida como alguna decoración del hogar sin alma. La llevé a la playa, me paré en la arena blanca y suave, el viento del mar azotando mi cabello, el aire salado agudo en mi nariz. Abrí la urna, las cenizas atraparon la brisa, flotando hacia las olas. Susurré, «Adiós, Borja». Las cenizas desaparecieron rápidamente como recuerdos desvanecidos, dejándome allí, con los dedos de los pies enterrados en la arena húmeda, sintiéndome ligera, pero vacía. Esa tarde fui al despacho del abogado. La oficina de Francisco Domínguez estaba en el 5º piso de un elegante edificio de cristal. El aire frío por el aire acondicionado, el leve olor a papel y café en el aire. Me lo recomendó un antiguo alumno mío. Francisco era joven, de unos 30 años, con el pelo castaño bien cortado, vistiendo un traje gris bien ajustado, cara brillante, con una sonrisa ansiosa. Al principio yo era escéptica, mirando su cara juvenil y pensando, «Es tan joven, ¿tiene suficiente experiencia? ¿Y si mi caso se complica?» Pero Francisco me ganó rápidamente con lógica. Sentado detrás de un escritorio de madera brillante, hojeando el papeleo, dijo con confianza, «Un caso como el suyo no es complicado. Se trata de quién es más persistente. Los abogados mayores, esos con una reputación que proteger, tienden a ser conservadores y le dirán que llegue a un acuerdo. Solo gente como yo, que todavía está construyendo un nombre, está dispuesta a ir a por todas». Le miré a los ojos, firmes, sinceros, y decidí confiar en él.
Francisco hojeó los archivos rápidamente, tomando notas sin parar. Luego hizo algunos cálculos. El resultado me dejó atónita. Me senté congelada en la suave silla de cuero, con la boca abierta. De ninguna manera. Ya acordamos. Después del divorcio obtendría las 3 casas por valor de 1,8 millones de euros. ¿Por qué ahora? ¿Es tan bajo? Mi voz se elevó, furiosa, mi mano golpeando ligeramente la mesa. Francisco se ajustó las gafas y explicó con calma, señalando los números en el papel. Verá aquí, sí, los 1,8 millones en propiedades se acordaron en el divorcio. Todo para usted. Pero ahora que su marido ha muerto, la mitad de eso se convierte en parte de su herencia. Por ley, al estar en régimen de gananciales, usted obtiene el 50%. Y el resto se divide entre sus herederos forzosos. Así que su parte se convierte en solo 900.000 euros. En total, está mirando alrededor de 1 millón ahora. Me senté allí agarrando el reposabrazos de la silla, mi mente dando vueltas. Una profesora de matemáticas de secundaria, y sin embargo acababa de ser sorprendida por un problema de nivel de primaria. Así que esto era todo. Celebración prematura. Había asumido que con Borja desaparecido, yo, la esposa legal, heredaría automáticamente todo. Además de las 3 casas, pensé que tendría derecho a las acciones de su empresa, efectivo en el banco, inversiones. Pero cuando Francisco profundizó, hojeando las finanzas con cara seria, sacudió la cabeza. Señora García, su marido no dejó nada. De hecho, tenía más de 70.000 euros en deuda de tarjetas de crédito. Salté con la cara roja. Ese bastardo, de todos los momentos para morir, eligió el que me costó cientos de miles. Mi voz resonó en la oficina, mis puños golpeando la mesa, la rabia subiendo como una marea. Francisco me miró, con voz tranquila. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado, con alguien tan calculador como su exmarido? ¿Cree que realmente le dejó todo a usted tan fácilmente? Eso me despertó de golpe. ¿Quiere decir que podría haber ocultado activos? Francisco asintió, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Hay un 80 o 90% de posibilidades, pero rastrearlo sería difícil. Los trucos típicos incluyen transferir acciones de la empresa a nombre de los padres, deshacerse de cuentas de corretaje sin pruebas sólidas. Si la otra parte no lo admite, el tribunal probablemente no se pondrá de nuestro lado, a menos que podamos rastrear el rastro del dinero y solicitar una investigación completa. Las palabras de Francisco desencadenaron algo en mi memoria. El pasado octubre, Borja insolvió 2 empresas a su nombre, alegando mal rendimiento. Luego ayudó a sus padres a registrar una nueva empresa. Los listó como propietarios mientras él permanecía como gerente, aún dirigiéndola directamente, pero solo llevándose a casa el salario mínimo. Ahora que lo pienso, ¿no fue justo en el momento en que Lucía se quedó embarazada? Había estado preparando el terreno para un plan de respaldo todo el tiempo. No me extraña que siguiera gritando sobre irse sin nada durante el divorcio. Sin mencionar que a principios de este año, mis suegros compraron un apartamento de 200 metros, diciendo que ganaron dinero con acciones. En serio, antes de su viaje a Europa, Borja incluso nos llevó a un tour por Hong Kong y Macao. Y cuando regresaron, presumieron ante todos de haber ganado a lo grande en los casinos. Ganar a lo grande. Lo suficientemente grande como para enviar a su propio hijo directo a su tumba. Francisco me miró gentilmente. Entonces, señora Elena, ¿qué número espera? Hice una pausa, me senté más recta y le miré a los ojos. Este es el trato. Originalmente acordamos un recorte del 15%. Lo subo al 20%. Cuanto más me ayuda a recuperar, yo gano y usted gana. Solo no me hable de moral. Mientras sea legal, no me importa. Francisco se ajustó las gafas, sonriendo, sus ojos brillando de emoción. Usted lo ha dicho, ya siento la emoción. Una asociación basada únicamente en el dinero.
¿No suena eso más sólido que un matrimonio? A la mañana siguiente, todo comenzó a cambiar de la manera más inesperada. Francisco Domínguez, el joven abogado en el que había confiado, me envió un correo electrónico notificando la cancelación de nuestro contrato. Para el fin de semana, cuando fui a reunirme con los padres de Borja, los encontré sentados junto a nada menos que el propio Francisco, sonriendo como algún agente de seguros de mala muerte estafando ancianos. La primera ronda de negociación se centró en la custodia del niño. En el momento en que entré en la habitación, la madre de Borja, Elvira Castillo, estalló en sollozos dramáticos, apuntando un dedo tembloroso a mi cara. Elena García, mujer sin corazón, ¿cómo te atreves a incinerar a Borja sin decirnos nada? Asesinaste a mi hijo. Se abalanzó hacia mí, agitando los brazos como si quisiera abofetearme, su voz chillona resonando por la habitación. El padre de Borja, Roberto, sentado a su lado, con la cara pálida, agarrando los reposabrazos de su silla, murmuraba: «Elvira, cálmate». Me quedé quieta, respiré hondo y dije con calma pero con firmeza, porque yo era la esposa legal de Borja, tenía derecho a decidir. Elvira se derrumbó en su silla, sollozando incontrolablemente. Del lado de Lucía, su madre, Marta Torres, y su hermano menor Miguel habían venido. Marta solo lloraba en silencio, sacudiendo la cabeza como si su mundo se hubiera hecho añicos. Me senté en la esquina viendo cómo se desarrollaba la pequeña actuación. Elvira se secó las lágrimas con un pañuelo y luego habló, con voz suave pero calculadora. Mientras nos dejéis criar al bebé, no pediremos la devolución de los regalos, el pago inicial de la casa que dio Borja o los regalos de boda, el anillo de compromiso y el juego de joyas. Miró a los Torres con ojos brillantes, mitad esperanza, mitad amenaza. Los Torres intercambiaron miradas. La cara de Marta se puso pálida y Miguel se mordió el labio inferior, con los ojos moviéndose mientras calculaba. Eran inmigrantes recientes y parecían tener miedo de perder, claramente vacilantes. Marta le susurró a su hijo: «Miguel, ¿qué hacemos ahora?» Miguel respondió, con voz temblorosa pero intentando sonar audaz, golpeando la mesa con el puño: «Pero el niño también es de mi hermana. Ahora que ambos padres han muerto, ¿no tiene derechos de herencia también? Si renunciamos a la custodia, ¿perdemos nuestra parte de la herencia?» Marta asintió vigorosamente, las lágrimas rodando de nuevo. «Sí, eso es correcto, Miguel». Francisco se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y dijo con una voz suave pero afilada: «La división de activos viene con la responsabilidad del cuidado. Si quieren la custodia del niño, también deben comprometerse a criarlo hasta la edad adulta». Miguel parpadeó rápidamente, golpeando la mesa, poniendo un aire falso de confianza. «Podemos criarlo, pero criar a un niño cuesta dinero». Y estaba claro que no habían pensado bien en esto. Miré a Francisco. Sus ojos brillaban como si estuviera esperando su momento. Elvira se burló señalando a Miguel. «¿Tú criarlo? Bien. Mi nieto está en la UCIN ahora mismo, costando más de 1.000 euros al día. ¿Puedes permitirte eso?» Su voz se elevó, goteando sarcasmo mientras enumeraba gastos agitando las manos. Efectivamente, los Torres comenzaron a dudar. Marta bajó la cabeza, agarrando su pañuelo con más fuerza, y Miguel se mordió el labio, bajando la mirada. Finalmente, después de más susurros, acordaron renunciar a la custodia, pero solo si la familia Castillo prometía no pedir el dinero que Borja les había dado antes. Ambas partes llegaron a un acuerdo inicial, e inmediatamente comenzaron a escribirlo, tinta negra sobre papel blanco. Francisco les recordó, con voz uniforme: «Este acuerdo debe enumerar todos los gastos anteriores en detalle». Marta, temblando, comenzó a enumerar todo: un coche, una casa, un local comercial, electrodomésticos, el anillo de compromiso
y el juego de joyas. Todo sumaba más de 2,4 millones de euros. En el momento en que se firmó el acuerdo, me levanté, saqué mi teléfono y clic. Tomé una foto del documento. Ambas familias se congelaron. Elvira reaccionó primero, su cara poniéndose roja, señalándome. «Elena, ¿qué estás haciendo? Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué estás haciendo fotos?» Su voz retumbó con furia. Me encogí de hombros, con calma, volviéndome a sentar. «¿Preguntas por qué esto me involucra?», dije. Yo era la esposa legal de Borja durante nuestro matrimonio. Él canalizó dinero en secreto a otra mujer y su familia. ¿No tengo derecho a exigir que me lo devuelvan? La familia Torres entró en pánico inmediatamente. Marta se puso blanca, agarrándose el pecho. «Elena, ¿qué quieres decir? ¿No acordamos que nadie pediría que se devolviera?» Miguel se levantó, golpeando la mesa. «¡Esto es fraude!» Me reí, sacudiendo la cabeza. ¿Quién estuvo de acuerdo? ¿Firmé yo algo? ¿Dije yo eso? Los padres de Borja dijeron que no pedirían que se devolviera, pero ni siquiera es su dinero. En cuanto a mí, quiero mi parte. Lo siento. 2,4 millones, ¿verdad? Sugiero que lo devolváis rápido, antes de que os demande. Toda la habitación estalló. Elvira chilló. «Elena, ¿te has vuelto loca por el dinero? Incluso si tienes un punto, no podemos devolver eso. Es la herencia de mi nieto». Entrecerré los ojos, incliné la cabeza con una sonrisa. «Oh, ¿y dónde está tu nieto ahora?» La cara de Elvira se contorsionó de rabia, poniéndose roja brillante como si fuera a explotar. «Mi nieto es el hijo de Borja. Aunque haya nacido prematuro, sigue siendo una persona. Tiene derechos de herencia». Sonreí, descansando la barbilla en mi mano. «Entonces, ¿cómo probarás que el bebé es de Borja?» Saqué los registros ginecológicos de mi bolso, los extendí sobre la mesa con un crujido de papel y señalé los números. «Mirad aquí». Me hice análisis de sangre y ecografías. Todo volvió normal. Borja y yo estuvimos casados durante 5 años y no tuvimos hijos. Tengo motivos para solicitar al tribunal cuestionando si mi difunto marido era siquiera capaz de reproducirse. Elvira se puso pálida, sus dedos temblorosos rozando los documentos. Continué, con voz afilada. «Entonces, ¿cómo probaréis que el hijo de Lucía es de Borja? ¿Prueba de ADN? Lo siento, Borja ya ha sido reducido a cenizas». Marta intervino con voz temblorosa. «Pero tal vez de su pelo o algo de la casa». Sacudí la cabeza y los miré directamente. «¿Queréis venir a mi casa a recoger pelo o rastros de su vida?» Hice limpiar a fondo todo el lugar y renové todo el día después. Todo está impecable. No queda nada. Francisco Domínguez, siempre el trabajador diligente, o tal vez leal a sus nuevos clientes, inmediatamente se puso del lado de los padres de Borja. Se ajustó las gafas y habló profesionalmente. «Marta, debo advertirle sobre el riesgo legal. Si no puede probar que el niño es de Borja, se requerirá que su familia devuelva todos los activos regalados». Marta entró en pánico, su cara pálida como un fantasma, agarrándose el pecho. «¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡No invente cosas!», gritó, temblando. «Mi hija Lucía era una buena chica. Desde que estuvo con Borja, nunca vio a nadie más. Estaba esperando a que él finalizara el divorcio. El niño es definitivamente de Borja». Descansé la barbilla en mi mano de nuevo, incliné la cabeza y respondí con una sonrisa burlona. «Marta, ¿quieres oírte decir eso de nuevo? Una buena chica que sedujo a un hombre casado, se quedó embarazada y esperó a que se divorciara de su mujer». Marta se quedó en silencio, su cara ardiendo de rojo, sus manos apretadas alrededor de su pañuelo mientras las lágrimas regresaban, sollozos resonando por la habitación. Ya no me importaba. Simplemente me encogí de hombros, me levanté de mi silla
y les di la espalda para salir por la puerta. Pero más tarde descubrí que bajo la persuasión de Francisco, mi suegra tomó en secreto muestras tanto de ella como de su marido para probar su relación con el bebé. Lo que no me di cuenta entonces fue que las cosas estaban a punto de cambiar todo lo que creía saber. Mientras esperaban los resultados de ADN, invité en secreto a Francisco a cenar. Nos sentamos uno frente al otro. Él cortó su filete con precisión practicada, los cubiertos deslizándose con gracia, mientras yo picoteaba mi ensalada, con voz tranquila. Gracias por ayudar a orquestar esa pequeña obra. Si las dos familias no se hubieran expuesto, nunca habría sabido cuánto dinero le dio Borja a su amante. Francisco Domínguez sonrió, mostrando los hoyuelos, los ojos brillando bajo la luz. Esto fue solo el acto de apertura, pensé. Exactamente. Bebiendo vino tinto oscuro, sus taninos aferrándose a mi lengua, como un recordatorio de secretos aún no descubiertos. ¿Quién sabe cuánto había transferido Borja a mis espaldas? Solo por la forma en que renunció tan fácilmente a las 3 casas, supuse que la cantidad real tenía que ser el doble, tal vez el triple de eso. ¿Pero esto está realmente bien?, pregunté un poco inquieta. Dejando mi tenedor y mirando directamente a Francisco, él se limpió casualmente la boca con una servilleta blanca crujiente y respondió: ¿No dijo usted, mientras sea legal, todo vale? Sacudí la cabeza, con la voz un poco más afilada. Solo estaba diciendo eso. Francisco había aceptado a los padres de Borja como clientes, pero secretamente me ayudaba a mí, un pecado imperdonable en la profesión legal. Los 2 informes de ADN llegaron simultáneamente a la bandeja de entrada de Francisco en una mañana tormentosa. Se sentó en su oficina frente a 5 personas. El bebé tenía una coincidencia genética con el padre de Borja, Roberto Castillo, pero ninguna coincidencia en absoluto con Elvira, la madre de Borja. Francisco leyó el informe de nuevo, haciendo zoom en las líneas en negrita, su voz temblando mientras leía en voz alta. La coincidencia genética es del 99,6%. Conclusión: Roberto Castillo es el padre biológico del niño. Elvira se puso pálida como una sábana, derrumbándose en el sofá de la sala de estar, agarrándose el pecho y soltando un grito agudo. No, de ninguna manera. Al darse cuenta de que no podía ocultarlo más, Roberto confesó. Borja tenía azoospermia, conteo de espermatozoides 0, diagnosticado hace años en la clínica de un amigo. Pero como Elvira quería desesperadamente un nieto, Roberto ocultó la verdad, temiendo que ella enfermara por la decepción. Por supuesto, a mí, la esposa traicionada, nunca se me dijo. Más tarde, cuando la empresa de Borja contrató a una nueva recepcionista, era Lucía, una mujer joven con una dulce sonrisa de un origen humilde que usó su apariencia para seducir a un hombre casado. Pero no importaba cuánto le intentaran, Lucía no podía quedarse embarazada. Así que Roberto ideó un plan. Usó pagos masivos de regalos para acercarse a Lucía y comenzó a acostarse con ella en secreto. Mientras tanto, le dio a Borja supuestos suplementos durante meses, engañándolo, haciéndole creer que su azoospermia se había curado. Incluso orquestó la transferencia a los activos de Borja a un fideicomiso bajo su propio nombre, todo para prepararse para su hijo de la vejez. Roberto hinchó el pecho y declaró en voz alta: incluso si el niño es mío, Borja se ha ido, pero todavía tiene un hermano menor. Intentó convencer a su mujer de que lo perdonara y aceptara la situación. Si eso funcionó o no, no me importaba. Solo me importaba una cosa. Entonces, lo que estás diciendo es que este niño no es de Borja, ¿verdad? Y un hermano menor no tiene derechos legales de herencia, ¿correcto? El abogado Francisco asintió, ajustándose las gafas, con voz firme. Correcto. Después de más gritos entre Roberto y Elvira, Francisco logró reunir todas las pruebas de los activos que mi marido había transferido fraudulentamente. 3 meses después, mi demanda llegó a su veredicto. El tribunal ordenó una investigación completa de las finanzas de Borja Castillo
y recuperó una parte significativa de los bienes conyugales que intentó ocultar. En total, recibí 4,7 millones de euros en compensación. Sosteniendo el fallo judicial en mi mano, con el corazón latiendo con fuerza, me volví financieramente libre para media vida en un solo momento. Saliendo del juzgado con una sonrisa tranquila. Los papeles de divorcio entre los padres de Borja aún no habían sido aprobados. En cuanto al bebé, había estado en la UCIN durante 60 días. Su pequeño cuerpo subiendo y bajando bajo una lámina de vidrio, acumulando más de 800.000 euros en facturas de hospital, cargos detallados por pruebas, medicamentos, todo. Al final, sobrevivió. Soltó un llanto débil cuando finalmente fue sostenido. Pero su futuro ya no me importaba. Mi vida había pasado a un nuevo capítulo.